Muchas personas pasan toda su vida preguntándose por qué las cosas no les van bien. Han depositado su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, pero continúan enfrentando derrotas. No logran entender por qué sucede esto y no se dan cuenta de que tienen un enemigo muy real, un enemigo que a menudo es ridiculizado, criticado y no creído, pero que de hecho es muy real. Este enemigo tiene un objetivo triple: alejarnos de Dios, obstaculizar el propósito de Dios en nuestras vidas y crear divisiones entre nosotros. Es crucial entender que Satanás es una entidad genuina. En este mensaje, discutiremos la estrategia de Satanás para derrotarnos, ya que él apunta a cada uno de nosotros sin excepción. Cuando alguien me dice que no cree en el diablo, es como estar en un ring con un grupo de leones y negar la existencia de los animales. Les aseguro que Satanás es real. Él es un mentiroso y un engañador, y muchas personas han caído en su engaño. Su engaño se hace evidente cuando afirman no creer en la existencia del diablo. Leamos un pasaje de Romanos, capítulo 8, y luego adentrémonos en la estrategia de Satanás. ¿Cómo logra nuestra derrota? ¿Qué tácticas emplea? En Romanos 8, a partir del versículo 5, dice: porque los que son de la carne, refiriéndose a las personas que viven en pecado y aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, piensan en las cosas de la carne. Ahora, aclaremos el término carne. No nos referimos a nuestros cuerpos físicos, nuestra carne, huesos, piel y sangre. En cambio, nos referimos a ese impulso interno que se opone a Dios. Cada uno de nosotros posee algo dentro de nosotros que se resiste a Dios, a lo que Pablo se refiere como la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, indicando a aquellos de nosotros que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y confiamos en Él, piensan en las cosas del Espíritu. Presta atención a esto, porque el pensar de la carne es muerte. Tómate un momento para reflexionar sobre eso. Porque el pensar de la carne es muerte, pero el pensar del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, es vida y paz, porque el pensar de la carne es enemistad contra Dios. Considera tus pensamientos, cuánto tiempo pasas cada día pensando en cosas que pueden no ser beneficiosas o rumiando sobre otras personas. Un pensamiento centrado en la carne es hostil hacia Dios. Es imposible entretener pensamientos santos y pensamientos hostiles simultáneamente. Pues no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. En otras palabras, una mente controlada por el diablo no puede ser controlada simultáneamente por Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, cuando confías en Cristo como tu Salvador, te conviertes en hijo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti para guiarte. Sin embargo, aún tienes la opción de desobedecer a Dios. Puedes escuchar la voz del diablo y actuar en contra de los mandamientos de Dios. ¿Significa eso que estás perdido? No, pero te sentirás y actuarás como si lo estuvieras. En Romanos 8, dice: pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, cuando alguien afirma ser cristiano, no podemos simplemente basarnos en su crianza, asistencia a la escuela dominical o bautismo. El verdadero cristianismo se trata de tener una relación personal con Jesucristo como tu Salvador. El trabajo principal del diablo es la decepción y la mentira. Él ha sido un mentiroso desde el principio, como se afirma en la palabra de Dios y lo confirma Jesús mismo. Cuando escuchas al diablo hablándote, estás escuchando a un mentiroso. Por lo tanto, como seguidores de Jesucristo, debemos reconocer que nuestras mentes son un campo de batalla. Enfrentamos una batalla diaria contra el enemigo cuyo objetivo es engañar, destruir y obstaculizar nuestra obediencia a Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo destaca cómo el Dios de este mundo, Satanás, ciega la mente de los incrédulos para evitar que vean la luz del Evangelio. Satanás es la fuente de las mentiras y engaña a las personas, haciéndoles dudar de Dios.
Como creyentes, estamos involucrados en un conflicto constante dentro de nuestras mentes. Aunque no siempre lo sintamos, la realidad es que vivimos en un mundo lleno de conflictos debido al engaño constante de Satanás. Si observamos la sociedad estadounidense hoy en día, podemos ver la prevalencia de conflictos, mentiras, engaños, trampas y diversos pecados. Es una sociedad que ha abrazado la aceptación generalizada del pecado e incluso lo justifica como si no fuera pecaminoso. Cuando apoyamos acciones como votar para poner fin a la vida de niños, ya sean nacidos o no nacidos, nos alineamos con la agenda del diablo. La Biblia afirma claramente: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no darás falso testimonio. Cuando violas las leyes de Dios, te conviertes en enemigo de Dios. Al hacerlo, estás haciendo lo que Satanás quiere que hagas. Considera esto: incluso como creyente, tu mente es un campo de batalla para el diablo. ¿Quién te tienta a mentir, a entregarte a pensamientos lujuriosos o a aprovecharte de los demás? Satanás está muy presente y activo. Sin embargo, no puede vencer a un hijo de Dios a menos que le demos permiso. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, recordándonos que Cristo se sacrificó en la cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. El Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios, asegurando que no podamos perdernos. Sin embargo, es importante entender que vivir en pecado, desobedecer a Dios, tendrá consecuencias. Ser creyente no otorga inmunidad a las repercusiones del pecado. Siempre hay consecuencias por nuestras acciones. Las mentiras de Satanás engañan a las personas haciéndoles creer que pueden desobedecer libremente a Dios, pensando que no es algo tan grave o que nadie es perfecto. Pero debemos reconocer que Satanás tiene un arsenal lleno de trucos engañosos que nos desvían de la verdad absoluta que conocemos. Piensa en cuántas veces eres tentado a hacer algo que sabes que está mal, pero tratas de justificarlo pensando: no es tan malo. Estoy salvado. Algunas personas argumentan que aunque no llevan una vida piadosa, su nombre aún está escrito en el libro de la vida del Cordero, por lo que están salvados. Si bien es cierto que la Biblia menciona que nuestros nombres están escritos en el libro, también advierte que Dios nos disciplinará, no porque no nos ame, sino porque sí nos ama. Él quiere recordarnos a quién deberíamos estar escuchando, a Dios o al diablo. Es una advertencia de que Satanás está comprometido con nuestra destrucción. Tomemos un momento para entender la estrategia de Satanás. Él está constantemente trabajando para engañarnos y destruirnos porque testificamos acerca del Hijo de Dios y su amor por nosotros. Entonces, consideremos cómo opera Satanás. ¿Estás interesado en aprender al respecto? Así es como trabaja: dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Así es como consigue entrada. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo perfecto, excepto una cosa: el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás se enfocó en esa única cosa que no tenían. De manera similar, las personas a menudo desean con lujuria a alguien porque tienen todo lo demás en la vida, excepto a esa persona en particular. Satanás es un mentiroso y un engañador. A menudo señala algo que no debemos tener o desear. Así es como opera el diablo. Se enfoca en lo que no tienes en tu vida. En lugar de recordarte tus bendiciones, buena salud, posesiones y situación de vida, resalta lo que te falta. Dice: ¿y si tuvieras eso? Si quieres sentirte completo, suficiente y aceptado, necesitas esto. O puede decir: mira cuánto dinero gana esa persona. Tú trabajas igual de duro que ella. Deberías renunciar a tu trabajo. En otras palabras, sugiere que mentir, robar y engañar pueden traer éxito, lo cual es una mentira. Utiliza las mismas tácticas que usó en el jardín, engañando y mintiendo. A pesar de todo esto, las personas no han aprendido de sus tácticas. Él crea deseos para desviar a las personas del plan y propósito de Dios. No importa cuánto adquieras algo que no está en la voluntad de Dios para tu vida, nunca traerá verdadera felicidad, plenitud o contentamiento. Seguirás persiguiendo una cosa tras otra, creyendo una mentira tras otra y, en última instancia,
autodestruyéndote. Otra táctica de Satanás es elegir el momento adecuado. Él sabe cuándo somos más vulnerables. Así como Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches, Satanás lo tentó sugiriéndole que convirtiera piedras en pan para saciar su hambre. Sin embargo, eso hubiera violado la voluntad y el plan de Dios para su vida. De manera similar, el diablo conoce el momento oportuno en nuestras vidas. Somos más vulnerables cuando tenemos hambre, estamos enojados, solos o cansados, hambre, enojo, soledad y cansancio. Cuando experimentamos un hambre intensa, ira, soledad o agotamiento, debemos hacer una pausa y reconocer que somos susceptibles a un ataque satánico. ¿Entendiste eso? Un ataque satánico ocurre cuando Satanás apunta a nuestras vulnerabilidades en esas áreas de nuestras vidas. Cuando sentimos un hambre intensa, ira, soledad o cansancio, nos volvemos más vulnerables, y es entonces cuando Satanás atacará. Él sabe exactamente cuándo y cómo atacarnos. Conoce nuestras áreas de debilidad, ya que todos tienen al menos una o más debilidades. Así es como él trabaja. Otra cosa que hace es crear dudas en nuestras mentes. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra del Dios vivo. Es completamente verdadera, no parcialmente verdadera, sino totalmente verdadera. El diablo nos atacará en nuestras áreas más débiles y sembrará dudas en nuestras mentes. He notado que cuando hablo con personas que están fuertemente tentadas por algo, a menudo mencionan pasajes bíblicos no relacionados y tratan de interpretarlos de una manera que justifique su pecado. Pueden decir cosas como, nadie es perfecto, o mencionar a otros que tenían problemas, todo para justificar sus acciones. Antes de darse cuenta, se han racionalizado a sí mismos hacia el pecado. Esa es la táctica del diablo, crear dudas en tu mente. Entonces, si te preguntara, ¿crees en la palabra de Dios? ¿Qué dirías? ¿Crees en todo? Por ejemplo, ¿crees en el versículo que dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si lo crees, ¿por qué pecarías para satisfacer tus necesidades? Escucha con atención, el diablo es un mentiroso y un engañador. Te engañará de cualquier manera posible para que lo sigas a él en lugar de a Jesús. Si puedes sembrar dudas en tu mente acerca de la palabra de Dios, es una duda peligrosa. Si puede hacerte dudar de la palabra de Dios, no solo tiene una pequeña influencia en tu vida, sino un fuerte agarre y control. Cuando te enfrentes a la tentación, podrías decir, creo en la Biblia, pero algunas partes no son relevantes. ¿Cuáles partes son esas? O podrías decir, esa es solo tu interpretación. Permíteme hacerte esta pregunta, ¿cómo interpretas los mandamientos no robarás, no matarás, no cometerás adulterio y no darás falso testimonio? Solo hay una forma de interpretarlos, no lo hagas. Es muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Sin embargo, me he encontrado con personas que dicen, esa es tu interpretación. Pero, ¿cómo más se puede interpretar no debes? Lo que quiero enfatizar es esto, no debes dudar de la palabra de Dios. Así es como opera Satanás. Él apunta a nuestros deseos y vulnerabilidades y trata de sembrar dudas en nuestras mentes. Además, le encanta involucrarnos en debates, pero debatir con él es peligroso. Jesús nos mostró la manera correcta de responder simplemente diciendo, está escrito y confiando en la palabra de Dios. Si alguien quiere discutir sobre lo que está bien y lo que está mal, simplemente debemos compartir la palabra de Dios con ellos. Si no conocemos la palabra de Dios, necesitamos leerla regularmente. Asistir a la iglesia y escuchar predicaciones ocasionalmente no es suficiente para equiparnos para enfrentar al diablo. Necesitamos estar familiarizados con los fundamentos de los mandamientos de Dios, como Él no harás. No debemos tratar de razonar y reinterpretar esos mandamientos para que se ajusten a nuestros deseos. Los mandamientos de Dios no están destinados a alejarnos de algo bueno, están para nuestra protección y para prevenir la autodestrucción. Cuando los 10 mandamientos se eliminan de las escuelas, sin importar qué más se enseñe, si no se enseña moralidad, ética divina y verdad,
que hemos enseñado realmente? Satanás quiere involucrarnos en argumentos y debates. Si puede hacer que digamos, bueno, yo sé, pero... o ignorar partes de la Biblia porque no las entendemos, tiene una oportunidad para engañarnos. Todos deberíamos tener pasajes favoritos en la Biblia por los que vivamos, como una brújula para la vida. Satanás quiere engañarnos haciendo que las cosas malas parezcan buenas, minimizando la gravedad de la mentira o distorsionando la verdad. Utiliza diversas tácticas para engañarnos y sabe cuándo somos más vulnerables en áreas específicas de nuestras vidas. Además, Satanás busca crear división. Puede decirles a los jóvenes que lo que sus padres creen está desactualizado o es irrelevante. Sin embargo, ninguna parte de la palabra de Dios está desactualizada. El Nuevo Testamento nos ayuda a entender el Antiguo Testamento. Conocemos la verdad de la palabra de Dios. Pero escucha, donde quiera que se elimine la palabra de Dios, habrá división, conflictos, incredulidad y desconfianza. La palabra de Dios nos une y nos ayuda a distinguir la verdad de las mentiras. Queremos seguir al Señor Dios, y eso nos trae armonía, paz y alegría. No necesitamos tener todo lo que deseamos en la vida. Satanás puede decirnos que estamos incompletos sin ciertas cosas, pero podemos contrarrestarlo recordando que Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, ¿es verdad o no? ¿Es la palabra de Dios la verdad o no? Si no es la verdad, entonces ¿qué es? Es la verdadera palabra del Dios vivo de principio a fin, y Dios quiere que vivamos según ella. Si queremos experimentar paz, armonía, alegría, plenitud, completitud y seguridad, necesitamos vivir según la palabra de Dios. La felicidad puede venir y pasar, pero la verdad, la alegría y la piedad son lo que Dios desea para nosotros. Sin embargo, tenemos un enemigo en el diablo, y él miente. Intenta dividirnos, atraparnos con mentiras y convencernos de que la palabra de Dios está desactualizada e irrelevante. Depende de nosotros elegir si creerle o no. Pero debemos ser conscientes de que Satanás crea división porque su objetivo final es destruirnos. Si Satanás logra hacer que dudemos aunque sea de un solo versículo de las Escrituras, obtiene un punto de apoyo en nuestras vidas. Luego nos lleva a otras áreas donde podríamos querer desobedecer a Dios, haciendo que nos cuestionemos si esas áreas de las Escrituras también son verdaderas. Paso a paso, nos lleva a dudar cada vez más de la palabra de Dios. Él es traicionero, un mentiroso y un engañador. Su objetivo principal es hacer que dudemos de la palabra de Dios. Una vez que dudamos un poco, comenzamos a dudar más, y eventualmente nos encontramos dudando selectivamente de los versículos de las Escrituras que desafían nuestro deseo de pecar. Él es astuto y manipulador. Muchas personas que dicen seguir a Jesús, que se llaman a sí mismas cristianas, terminan viviendo en pecado porque eligen creer solo las partes de la Biblia que se alinean con sus deseos. La palabra de Dios es simple, clara y evidente. No hay errores en la Biblia. Si bien puede haber algunos aspectos desafiantes de explicar, incluso Pablo reconoció eso cuando escribió y explicó ciertas cosas en las Escrituras. Sin embargo, la verdad sigue siendo que Satanás es un mentiroso y un engañador. Cada vez que nos tienta a hacer algo que va en contra de la verdad en la palabra de Dios, obtiene un punto de apoyo en nuestras vidas. Y ese punto de apoyo puede llevarnos por un camino peligroso. He sido testigo de personas que eran cristianas comprometidas y que comenzaron a dudar de ciertas partes de la Biblia, tal vez solo unos pocos versículos aquí y allá, y eventualmente se alejaron. Se convencieron a sí mismos de que ciertas partes no se aplican a ellos y las ignoraron. Pero la pregunta que debemos hacernos es si creemos en la palabra de Dios o no. Todos tenemos el mismo enemigo, y él trabaja en nuestras mentes y pensamientos. Si pensamos en línea con los pensamientos de Dios y vivimos por su gracia, llevaremos una vida piadosa. Sin embargo, cuando elegimos pensar en contra de los caminos de Dios, nos encontramos en problemas y desobedeciéndolo. Cuando leemos la palabra de Dios, es cristalina. O bien la creemos o no.
Si no la creemos, debemos asumir la responsabilidad de nuestra incredulidad y de las oportunidades perdidas de abrazar las maravillosas e impresionantes promesas de Dios que se encuentran en las Escrituras. Este es un libro sagrado y santo, es el libro de Dios. ¿Tengo que creerlo o no? Creer solo una parte no es suficiente. Necesito creer en todo, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Habla de cosas importantes como el cielo, el infierno, el bien, el mal, Satanás, los ángeles y todo lo que necesitamos saber. Los detalles específicos o las discrepancias no importan tanto como la pregunta de si lo creo o no. El diablo puede intentar convencerme de lo contrario, diciendo cosas como que fue escrito en diferentes idiomas o que ha pasado mucho tiempo desde que se escribió. Pero el verdadero problema es si lo creo o no. Entonces, déjame hacerte esta pregunta: si no estás viviendo según la palabra de Dios, ¿en qué te estás basando? Deben haber principios e ideas que sigues. ¿Pero qué promesas ofrecen esas ideas? ¿Más dinero, más personas, más cosas mundanas? ¿Cuál es el fundamento de tu sistema de creencias si no crees en la verdad de la palabra de Dios? ¿En qué crees? Y una última pregunta: ¿en qué te basarás cuando llegue tu muerte? La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay excepciones ni alternativas. Si no crees que eso es verdad, ¿en qué te apoyarás cuando mueras? Satanás intentará engañarte, dar falso testimonio y desviarte de todas las formas posibles para hacer que dudes de la palabra de Dios. Pero una cosa es segura: morirás y serás juzgado por la palabra de Dios. ¿En qué posición te encuentras? ¿Has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? Es posible que no entiendas todo acerca de la cruz o el sepulcro vacío, pero ¿crees en la verdad de la palabra de Dios? Si crees en el Señor Jesucristo y te entregas a Él, recibirás el regalo de la vida eterna. ¿Lo crees lo suficiente como para vivir según ello? Esa es la clave. ¿Tienes suficiente fe en la palabra de Dios para vivir tu vida de acuerdo con ella? Cuando respondas esa pregunta, sabrás si realmente crees en la palabra de Dios o no. Amén. Y Padre, te damos gracias por hacernos entender claramente la palabra de Dios. Has expuesto al diablo como un mentiroso. Nos has mostrado la verdad en el Señor Jesucristo y todo lo que Él representa. Nuestra esperanza, ayuda y forma de vida se encuentran en Él. Señor, oro para que todos los que escuchen este mensaje se den cuenta de que un día estarán delante de ti y entonces sabrán sin lugar a dudas que tú decías la verdad. Desafortunadamente, para algunos, puede ser demasiado tarde. Gracias por tu palabra, tus promesas y el poder para vivir según ella cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.